TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la Grande de Tabasco, la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada. También nos puede usted ver en la red de redes. Ahí nos encuentra como TVX Noticias en el Facebook y en la internet en www.grupobx.com. Me da un enorme gusto saludar a mi amigo y compañero, el doctor en Derecho José Luis Morales Rivera y también director editorial de la revista Sacris Lex. Así es, Leo, pues estamos aquí como todos los miércoles en este horario de 7 a 8 de la noche y bueno, ya casi concluyendo este año que trajo muchas y muchas noticias, ¿no? Desde luego las elecciones que fueron una de las principales que dimos cobertura desde un inicio, anticipadamente desde el año pasado hasta ahora, que se va a llevar a cabo la asunción, como muy bien lo señalabas hace un momento fuera de cuadros, ¿verdad? De nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que desde luego para que suceda esto faltan escasamente 2 días con algunas horas. Mejor dicho, creo que algunas cuantas horas, ¿no? Efectivamente, así es. Este sábado 1 de diciembre todo el país está atento a el cambio de poderes que se va a dar entre el presidente saliente Enrique Peña Nieto y el entrante Andrés Manuel López Obrador. Este acontecimiento tendrá verificativo, como ya mencionaba, el sábado 1 de diciembre y está programado para las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que para tal efecto el día de hoy fue la última sesión de pleno de los señores diputados para que permanezca cerrado jueves y viernes y puedan darle los toques finales para que el recinto legislativo esté digno de la transición de poderes. Así que el sábado a las 11 de la mañana arribará ahí al Palacio Legislativo de San Lázaro el aún presidente electo Andrés Manuel López Obrador, donde en Congreso de la Unión, es decir, la suma de la Cámara Alta y la Baja, senadores y diputados federales, conformando el Congreso de la Unión, habrá una sesión solemne donde Enrique Peña Nieto traspasará, le pasará de una manera simbólica el poder a Andrés Manuel López Obrador con la banda presidencial, misma que fue corregida, porque este señor que fue presidente de la República, Calderón Hinojosa, se le ocurrió cambiar el orden de los colores y puso puso rojo, blanco y verde. Nunca se supo bien a bien por qué hizo ese cambio en la banda, pero ha retornado al orden de los colores originales, que es igual que la bandera nacional, es decir, verde, blanco y rojo. Esos son los colores de la banda presidencial. Esa será la banda que reciba López Obrador. Terminando esta sesión solemne del Congreso de la Unión, el presidente electo, ya el presidente constitucional en ese momento, ya en funciones, se trasladarán automóviles del Palacio Legislativo de San Lázaro a Palacio Nacional. Es un tramo no muy grande y allí en Palacio Nacional hay 2 actos más. Uno que está todavía por confirmarse, le tomará protesta al gabinete presidencial, es decir, a todos los señores secretarios y algunos otros funcionarios de primer nivel rendirían protesta ya ante el presidente constitucional de México. Y
inmediatamente después atendería a todos los presidentes que van a acudir a su toma de posesión, a su toma de protesta de diferentes países. Desde luego el debate en este punto está en torno a dos personajes. Uno, Hugo Chávez, que lo califican de dictador y que ha habido movimientos de algunos venezolanos avecindados o refugiados aquí en nuestro país pidiendo que lo metan hasta la cárcel, que lo detenga el gobierno mexicano, que lo expulsen, que no lo dejen pasar. Bueno, una serie de cuestiones fuera de cualquier lógica política y más aún de cualquier diplomacia internacional. Por supuesto que no se puede hacer nada de eso porque México no es un imperio, no manda sobre Venezuela y además el gobierno del nuevo presidente, de Andrés Manuel López Obrador, es muy respetuoso de la máxima juarista, del respeto al derecho ajeno y aquella otra máxima de la diplomacia mexicana que fue abandonada un tiempo, de el libre derecho de los pueblos, la libre determinación de los pueblos. Es decir, cada pueblo tiene que ver cómo resuelve sus asuntos internos. La libre determinación de los pueblos y la no intervención. Esa es la máxima de las relaciones exteriores o internacionales de México y que van a guiar este principio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de eso vendrá la salida de Andrés Manuel al Zócalo capitalino, que para ese entonces ya estará todo convertido en una gran fiesta, donde va a estar la Orquesta Sinfónica de México, va a haber una cantante que se me escapa ahorita el nombre, pero la parte solemne ahí en el Zócalo, ya con el pueblo de México, es que 18 pueblos originales de este país le van a entregar el bastón de mando a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, lo van a nombrar el Gran Tlatoani de México, en la tradición de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos tradicionales, de los pueblos verdaderamente propietarios de esta tierra que ahora nos pertenece a todos los mexicanos. Entonces, ese mismo día, Andrés Manuel tendrá ya el poder presidencial de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también va a tener el mando de acuerdo a los pueblos originarios de este país. Es decir, va a ser el verdadero gobernante de México, porque va a gobernar para todos, para los mexicanos, pero también para los pueblos indígenas que en muchos lugares se rigen aún, en muchos lugares del país se rigen aún por usos y costumbres. Y de esta manera ellos los van a estar reconociendo como el Gran Tlatoani, es decir, el gran gobernante. Eso significa el Gran Tlatoani, el gobernante mayor de este país, es decir, el presidente. Y bueno, ahí dará Andrés Manuel ya un mensaje para todos los seguidores, para todos los mexicanos que por miles van a acudir ahí a esta plancha del Zócalo capitalino. Terminando eso, el jolgorio se irá ahí en el Zócalo, la gente seguirá de fiesta, pero el presidente, ya en ese momento constitucional de México, se retirará a su domicilio a descansar. Claro, y desde luego no podemos pasar por alto lo que tú mencionas, Leo, algo muy importante. Le va a corresponder a Evo Morales, presidente también, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, darle ese bastón y ungirlo como indígena que corresponde. Y desde luego le acaban de nombrar a Evo Morales que él sea el encargado de llevar a cabo esa ceremonia. Y desde luego muy, muy gustoso Evo Morales acaba de declarar que efectivamente él con gusto le entrega ese bastón simbólico, no nada más de los pueblos de México, sino también de todo Centroamérica y desde luego Sudamérica, de toda América Latina. Y creo que es algo verdaderamente trascendental. Yo no había visto en mi vida algo así, y desde luego esto nos lleva a pensar que Andrés Manuel López Obrador, aparte de ser el presidente de México, se va a convertir en un líder natural de todo Centro y Sudamérica. Yo pienso que si vemos un poquito más allá de lo que nos permiten ver estos acontecimientos, Andrés Manuel puede llegar a unir
a esa izquierda con derecha y desde luego a unir los pueblos. Hablabas hace un momento, Leo, muy acertadamente de Nicolás Maduro y desde luego Nicolás Maduro, el pleito que trae Casado con los Estados Unidos, y creo que aquí pudiera haber una reconciliación. Una de las frases que siempre ha manejado Andrés Manuel López Obrador es la reconciliación entre todos los seres del mundo, y creo que aquí valdría la pena que le diera ese espacio. No podemos olvidar también que de parte de los Estados Unidos viene una comitiva de más de 100 personajes importantes, encabezando esa larga lista de funcionarios norteamericanos con Jared, el yerno de de Donald Trump, perdón, y viene Mike Pompeo, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, encabezando esa gran lista de más de 100 funcionarios. Una lista que comentan nunca se había dado ese número de visitantes que vienen a la toma de protesta de Andrés Manuel. Y desde luego en estos momentos se lleva a cabo la reunión del G20 que se está llevando en el sur de América Latina, para ser más preciso en Argentina, y que desde luego parece ser que la presencia de Donald Trump está por esos lugares y le impide venir al Estado mexicano a la toma de protesta del nuevo presidente de México. Leo. Efectivamente, así es. Y es el vicepresidente de los Estados Unidos el que viene a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Y acabas de decir algo fundamental, mi querido José Luis, con este dato de última hora de que Evo Morales, que es indígena, es inca, le vaya a dar el bastón de mando a Andrés Manuel, tiene un gran significado. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y regresamos para seguirle platicando de este gran previo de lo que será esta transición de poderes el sábado 1 de diciembre. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente.
Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando sobre este momento histórico que se va a dar en poco más de 48 horas en nuestro país con un cambio de régimen. Y bueno, José Luis, platicábamos del gran significado de lo de Evo Morales porque recuerda que los pueblos indígenas, aunque muchos no lo sabemos, están en resistencia. Ellos tienen y hablan de 500 años de resistencia a la conquista española, de no reconocer a los gobiernos constitucionales más que a medias y a fuerzas. Por eso muchos pueblos dentro de nuestro país y en otros países de Latinoamérica se manejan por usos y costumbres. Sí, claro. Y ya hemos tenido en México un presidente de origen indígena, desde luego, el indio zapoteco, así le denominaban, aunque lo hacían con un poco de despectivo, ¿no? De burla, Benito Juárez García. Benito Juárez, claro. Y bueno, y ahora en la época moderna, Evo Morales es indígena y es el presidente se me va el país. ¿Paraguay, Uruguay? No, ahorita producción nos da el dato. Nos da el dato, que nos falló ahí la memoria, y que le dé este bastón de mando significa que se terminan con estos 500 años de resistencia porque entonces los pueblos indígenas, los pueblos originales están reconociendo como su gobernante, heredero directo de Cuauhtémoc, el último emperador azteca en todo Latinoamérica, porque los aztecas eran un imperio, Andrés Manuel López Obrador. Así que no sé cuál vaya a ser el título que le den a Andrés Manuel, Gran Tlatoani, es lo que así se le llamaba al emperador azteca. Y bueno, Evo Morales, ya me dicen los compañeros de producción, Adrián y Ana Ruth que están por ahí, de Bolivia. De Bolivia, efectivamente. De Bolivia, es el presidente de Bolivia. Entonces, muy interesante este tema de que esa legitimidad, porque es reconocido por este mosaico plural que es nuestro país, donde convivimos pues una gama inmensa de razas entremezcladas, ¿no? Los criollos, si lo queremos llamar de alguna manera, más algunos otros razas que hay aquí. Hay gente de origen alemán, hay muchísima gente de origen español. Después de la guerra civil se vinieron para acá. Claro. Hay mucha gente de Latinoamérica, cuando las grandes dictaduras en el cono sur de este continente vinieron acá, y más los pueblos originales, los indígenas. Así que es una verdadera buena noticia esa unidad en el reconocimiento a López Obrador como presidente, José Luis. Claro, y desde luego, bueno, no podemos pasar por alto que también vienen dignatarios de muchas naciones del mundo, principalmente viene la autoridad mayor, por llamarlo de alguna manera, del pueblo chino, viene de un nombre impronunciable, sí, definitivamente. Y desde luego viene la vicepresidenta de Argentina, viene personalidades de Cantabria, España, de pueblos indígenas también, que inclusive por ahí me comentabas fuera de cuadro que traes la nota muy importante, porque pues no podemos pasar por alto que el presidente electo dijo que 3 días antes de la toma de protesta se iba a tomar un descanso precisamente para estar en la mejor actitud, en la mejor opción de poder atender a tantos y tantos distinguidas personalidades que nos visitan. Ya desde el día de hoy empezaron a arribar a la Ciudad de México esas personalidades que van a ir llegando a lo largo de estos días, a lo largo de estas horas, que vienen de Ecuador, de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, de muchos países de Centroamérica y del mundo entero, Leo, y que le dio Andrés Manuel esa encomienda a cada uno de los futuros secretarios para recepcionar, desde luego encabezado por don Marcelo Ebrard, que va a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores en nuestro país. Él está encabezando esa recepción y desde luego hiciste un planteamiento muy claro, muy preciso del programa que se va a llevar a cabo. Tengo entendido que después de la toma de protesta en San Lázaro, como bien lo mencionabas, va a ser una comida, un almuerzo con todos los dignatarios del país en Palacio Nacional, donde va a terminar él y desde luego, como tú bien lo señalabas, a las 5 de la tarde del sábado va a dar un gran discurso a la nación, dirigiéndose a todos los mexicanos para
poder augurar un gobierno que esperamos sea verdaderamente distinto a los que hemos vivido y que desde luego él nos prometió, desde luego, claro, en campaña y que vino ofreciendo a lo largo de más de 30 años de lucha, Leo. ¿Cómo ves? Efectivamente, así es. ¿Y dónde está Andrés Manuel López Obrador ahorita? Ya lo señalabas, se ha tomado, entre comillas, 3 días de descanso, porque en realidad no está descansando. Claro. Recibió en el aeropuerto de la Ciudad de México al presidente de Cantabria, España, y con este presidente, que es una comunidad autónoma. Hay que recordar que en España también tienen algunos detalles ahí de que no hay una unidad nacional total. Y bueno, con acompañado de este señor, Andrés Manuel López Obrador, pues se fue a su finca en Palenques, que todos sabemos que se llama La Chingada, y también en compañía de Silvio Rodríguez, este cantautor cubano maravilloso. Con ellos dos fue a recorrer hoy la zona arqueológica de Palenque, estuvo en el Templo de las Inscripciones y desde ahí grabó un video que subió a su red social, Facebook, Twitter, Instagram, donde pues platicaba que estaba con Miguel Reviella, se llama el presidente de Cantabria, y con Silvio Rodríguez, pues paseando ahí por Palenque, relajándose, ¿no? Como los boxeadores cuando van a subir, ¿no? a la gran pelea. Y va a estar allá, ya está allá, hoy miércoles, jueves, y el viernes, al mediodía, en la tarde, se regresa a la Ciudad de México para pernoctar allí y amanecer ya listo para que de su casa se traslade y llegue a las 11 en punto al Palacio Legislativo de San Lázaro. Sí, efectivamente, yo creo que estos días, como tú bien lo señalabas, yo lo mencionaba anteriormente, de descanso, pues no son de descanso. Nosotros sabemos el ánimo, la fortaleza que trae Andrés Manuel López Obrador, y que desde luego pues dijo de descanso, pero más que otra cosa, yo diría como para acomodar ya sus últimas ideas como presidente electo, antes de que verdaderamente le den la estafeta, por llamarlo de alguna manera, de la presidencia de la República el próximo día 1, que desde luego, como todos sabemos, es día festivo, así lo señala la Constitución, así lo señala también la Ley Federal de Trabajo, que cada toma de protesta del presidente electo cada 1 de diciembre de cada 6 años, pues para los mexicanos es un día de fiesta, es un día de fiesta nacional, y que desde luego pues hay que estar muy pendiente a través de los medios de comunicación locales de la Ciudad de México para poder recepcionar, y desde luego de aquí de Tabasco también, ¿por qué no?, para poder recepcionar todo el acontecimiento de la toma de protesta. No podemos pasar por alto, Leo, recordaba yo hoy, que todavía Felipe Calderón entró por la parte de atrás de esa casa, desde luego, y también cuando llegó Enrique Peña Nieto hubo muchos disturbios en los alrededores que han entrado con gran complejidad. Yo creo que esto no va a pasar ahora, mi querido Leo. No está previsto absolutamente ninguna manifestación de ningún tipo que no sea más que las de alegría y gozo del pueblo mexicano por este cambio de régimen, porque se va por fin el régimen caduco, autoritario y corrupto que durante muchos años, muchas décadas gobernó este país, y que finalmente fue derrotado por el fuerte liderazgo de un tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto con el apoyo de más de 30 millones de mexicanos que ya estaban hartos, hay que reconocerlo pues, y que decidieron dar un golpe de timón a nuestro país y poner pues a un nuevo presidente. Por eso le llamamos un cambio de régimen y no de gobierno, porque no va a haber continuidad. Y ese es un punto que me lleva a platicarles otra cosa muy importante. Hay todo un alboroto, toda una guerra feroz desatada en los medios nacionales, estos medios oficiosos que aún se benefician, aún siguen recibiendo hasta 2 o 3 días más recursos federales para estar a la orden del gobierno en turno, que termina en 48 horas,
y toda una campaña desatada contra Andrés Manuel López Obrador. Han hecho hasta lo imposible por tratar de descarrilarlo aún antes de que tome posesión. Le llevan la contraria en absolutamente todo, y además con un argumento que es muy simple de entender. La gente votó por un cambio, no por la continuidad, y por supuesto que entonces lo que Andrés Manuel está haciendo son cambios, y claro que hay una resistencia a estos cambios y tratan de ponerlo como algo malo, pero no les funciona, nada de esto les está funcionando, porque la gente pues está conforme con lo que está haciendo López Obrador, porque para eso votaron, para que hubiera un cambio. Es inconforme estaría la gente en general, ¿verdad?, si Andrés Manuel le diera continuidad a las cosas que están sucediendo. Y bueno, y ese me lleva a un punto de la resistencia al cambio que se dio el día de ayer en la Cámara de Diputados: la eliminación del fuero. Resulta que Morena, la fracción parlamentaria de Morena, mete la iniciativa del fuero. En lo general, alrededor de las 3 de la tarde, los diputados, todos, más allá de los de Morena y los de la coalición Juntos Haremos Historia, votaron para aprobar en lo general, y entonces se empezaba ya a festejar por fin la eliminación de este privilegio que le permite impunidad desde el presidente hasta el funcionario más menor que usted se imagine, que no lo pueden detener, ni siquiera ponerle una multa de tránsito, vaya pues, para simplificar el asunto. Pero ya en la votación en lo particular, es decir, artículo por artículo de esta ley, estos señores diputados federales, y vamos a decirlo clarito, del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, escúchele usted bien quiénes son, del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, y algunos del Verde Ecologistas, porque no fueron todos, reservaron todos los artículos y votaron en contra, es decir, sabotearon la eliminación del fuero, un privilegio que le permite impunidad a todos los funcionarios públicos. La iniciativa de Morena, que no dejaba lugar a dudas de nada, iba en el sentido de que el fuero lo perdía hasta el propio presidente de la República. Y ellos, que evidentemente tienen muchas cuentas pendientes con la ley, temen, los que son funcionarios actualmente, o sea, de los diputados, los senadores y los gobiernos aún de otros partidos, temen pues que al perder el fuero puedan ser juzgados aún estando en funciones, que ese es el chiste de la eliminación del fuero, que si cometen un delito del tipo que sea, así seas el presidente de la República, en ese momento te pueden demandar y en ese momento te pueden instaurar un proceso penal o civil, según sea el delito que hayas cometido, en tu contra, y aún siendo presidente puedes ser detenido e ir a dar con tus huesos a la cárcel. Pues a eso se negaron los diputados federales del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y algunos del Verde Ecologista. Vamos a una pausa muy breve, regresamos y le terminamos de contar este episodio ayer ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. No le cambie. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM.
Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando de este tema que se dio el día de ayer allá en Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados Federal, donde los diputados federales, mi querido José Luis, del PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadanos y buena parte de los diputados del Verde Ecologista, en voto en particular, o sea, se negaron a aceptar todos los artículos que conforman esta reforma para eliminar el fuero, con lo cual anularon la eliminación del fuero. En una rueda de prensa conjunta de los tres líderes que conforman la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, de PT y de Encuentro Social, pues denunciaron esta situación porque a la tarde, a la hora de la comida, 3, 4 de la tarde, ya se festejaba por fin la eliminación del fuero, una petición muy sentida de los mexicanos, algo que los mexicanos querían ya que se quitara este privilegio y bueno, estos señores lo echan para atrás. Sí, la verdad que es lamentable que una promesa, aparte de campaña, algo que verdaderamente debe desaparecer para poder tener esa aplicación de la justicia, porque desafortunadamente en muchos lugares el fuero constitucional sirve de protección y de impunidad para los actos de gobierno. Tenemos muchísimos funcionarios públicos que verdaderamente no han cumplido con su tarea, no han cumplido con su labor y que tienen que ser llamados a cuentas, mi querido Leo. Y desde luego, cuando se elige a un funcionario público, se elige a un diputado, a un senador, a un presidente de la República, a un gobernador, es para que sirva a la sociedad, sirva a su pueblo, no para que llegue y se enriquezca como acontece con muchos funcionarios actuales y de otras épocas que han salido verdaderamente ricos de los cargos públicos. Decía Benito Juárez que el presupuesto no es para enriquecerse, sino para servir a la ciudadanía, y desde luego el funcionario debe cobrar en la medianía del salario que representa. Vivir en la medianía no quiere decir con riquezas, con lujos, con choferes, con autos, no, nada de eso. Efectivamente, Leo, que es una verdadera tristeza que estemos comentando esto y que los diputados todavía del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de algunos del Verde Ecologista, como bien señalabas, no vean que lo que se busca es un cambio en México, un cambio de actitud. ¿Para qué? Para obligar a aquellos funcionarios que elegimos nosotros a través del voto en determinado momento de la historia, para que nos sirvan a nosotros y contribuyan al engrandecimiento y el bienestar de todos los mexicanos, Leo. Y bueno, se preguntarán ustedes cómo fue posible que hayan frenado esta iniciativa en el entendido de que Morena es mayoría en ambas cámaras. Pues resulta que para hacer reformas constitucionales importantes se requieren 2/3 de los votos de los 500 diputados federales. Y todos los diputados
de la coalición Juntos Haremos Historia, es decir, la suma de los de Morena, PT y PES, no alcanzaban para estos 2/3, por lo tanto se requería del apoyo de algún otro de los partidos, ¿no? O de varios diputados, independientemente de qué partidos sean, y estos simularon apoyar en el discurso y en la votación en lo general a la ley, pero después ya en lo particular reservaron todos los artículos y ahí votaron en contra, con lo cual frenaron esta situación. Y como una iniciativa no puede volverse a meter de manera inmediata de acuerdo a la ley reglamentaria de la Cámara de Diputados Federal, se va a poder volver a intentar hasta febrero 2019. Pero ya lo anunció Tatiana Cloutier, ya lo anunció Mario Delgado, que en el 2019 apenas arranque el nuevo periodo ordinario de sesiones, se va a volver a meter la iniciativa y se va a volver a trabajar duro con los diputados de los otros partidos para que se convenzan de que la gente quiere un cambio y que no pueden seguir defendiendo este privilegio del fuero que permite la impunidad de los funcionarios públicos. Así que se va para allá. De todas maneras, ¿qué sucede ahorita en lo breve? Se va al Senado esta minuta, toda chueca. El Senado tampoco tiene 2/3 de los senadores para poderla modificar, pero lo van a intentar en el Senado, cambiar esta minuta, volverla a su cuestión original de eliminar el fuero en su totalidad y regresarlo a la Cámara de Diputados. Esto difícilmente sucederá porque desde luego que los diputados de PRI, PAN, PRD y MC pues están de acuerdo con sus senadores y allá también frenarán este intento de eliminación del fuero. Así sucedió. Y bueno, otro tema fundamental, ¿no?, por el cual se ataca de manera feroz y tratan de engañar a la población es el asunto de la Guardia Nacional. Resulta que esta Guardia Nacional, como ha sido ampliamente difundido, va a ser conformada por policías militares, policías de la Marina y nuevos cadetes, nuevos jóvenes que van a ser contratados y serán debidamente capacitados para conformar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en sí es una nueva institución. Sí, claro. Existe en otros países. Además, es una nueva institución. ¿Qué están diciendo los que quieren distorsionar el asunto? Que quiere militarizar Andrés Manuel López Obrador el país, lo cual es una falacia, una mentira, una falsedad, una distorsión de la realidad. Quien sí militarizó este país fue Felipe Calderón Hinojosa cuando sacó al ejército como tal, con todas sus funciones, con todos sus poderes, o sea, al ejército, a las calles y desató esta guerra contra el narcotráfico que ha bañado de sangre a este país durante ya 18 años. Entonces, eso sí era una militarización del país y iba todavía esta militarización de facto a ser validada por Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior, a la cual se opuso todo mundo, incluida la ONU, organismos de derechos humanos, países, gobiernos de otros países dijeron a Peña Nieto, por el amor de Dios, eso que usted va a hacer está mal. Y las demandas que se interpusieron entre la Suprema Corte de la Justicia y la Nación, tú conoces mejor ese tema, claro. Llevaron a que la Suprema Corte anulara esta ley. ¿Qué pasó ahí, José Desde Luis? luego, amigo, era una ley que iba en contra de principalmente de los derechos humanos. Esta nueva ley de seguridad permitía la incursión sin una orden, sin un aviso, al domicilio particular que la autoridad considerara que había delincuencia organizada, se estaba llevando algún evento delictivo y desde luego podían entrar ellos y detener a cualquier persona. Sin orden de aprehensión, sin orden de cateo, sin orden de un juez. Podían intervenir líneas telefónicas de manera arbitraria sin tener una orden por parte de un juez autorizado para darla y desde luego iba a ser una ley que iba a ir en contra de derechos humanos y de derechos personalísimos de la persona, como derechos a las comunicaciones, a la vivienda, al hogar, a la familia. Iba a ser verdaderamente un desastre esta ley y que, como tú bien señalas, hace apenas unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de vetar, acaba de cancelar esa ley
por precisamente ir en contra de los principios rectores de nuestra Constitución, de salvaguardar los derechos personales del ser humano, mi querido. Tengo entendido que también le da unos poderes verdaderamente dictatoriales al presidente de la República, porque podía suspender los derechos en un estado o una región del país. Desde luego, podría él en un momento dado, como tú bien lo señalas, suspender los poderes y establecer el toque de queda, algo que verdaderamente ya se debe de dar en un momento de que nuestra nación esté en un estado bélico, hay alguna invasión armamentista, militar de otra nación a nuestro territorio nacional, y que desde luego en su momento el presidente puede mandar a suspender esos poderes para que haya paz y tranquilidad, y desde luego esta ley permitía esa parte inconstitucional. Y algo que tú mencionabas desde Felipe Calderón, yo recuerdo en una ocasión en alguna toma fotográfica que Felipe Calderón, haciendo a un lado toda su figura presidencial, que el presidente siempre debe salir de la sociedad civil, él agarró y se puso la casaca militar para ir a combatir a militares. No sé si recuerdas esa parte, sí, no. donde se vistió de militar y que él estaba de acuerdo con verdaderamente ir a combatir esta parte de la sociedad. Y algo muy importante, no debemos perder de vista que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hasta ahí nada más, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, tratan de comparar, decir que la Guardia Nacional es exactamente lo mismo que esta ley de seguridad interior. Nada que ver, no tiene nada que ver, como bien explicó aquí nuestro maestro en Derecho. Esa ley de seguridad interior, afortunadamente, lo que nos salvamos los mexicanos, ya derogada, vetada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos llevaba verdaderamente a un estado dictatorial, a un verdadero dictador, no las tonteras que tratan de achacarle a López Obrador. En cambio, la Guardia Nacional es una institución policíaca nueva que se usa en muchos países civilizados del mundo, y que elementos seleccionados del ejército pasen a la Guardia Nacional no significa que el ejército va a salir. Además, son de la Policía Militar, y estos integrantes militares y de la Marina, de la Guardia Nacional, van a estar sujetos a las leyes civiles, a diferencia de los militares. Le explico brevemente. Los militares, en caso de cometer un ilícito de lo que sea, van a un tribunal militar donde nunca pasa nada, porque son sus propios compañeros de campaña. En cambio, la Guardia Nacional, aunque esté conformada por militares que dejarán de serlo, pues, porque al pasar a la Guardia Nacional serán exmilitares, estarán sujetos a la ley civil. Es decir, si un integrante de la Guardia Nacional comete un exceso de lo que sea, contra los derechos humanos, asesina a alguien, uso excesivo de la fuerza, violan mujeres, cualquiera que sea el delito que cometan, serán juzgados por el Ministerio Público de toda la vida, el que conocemos. Usted, si le hace algo uno de la Guardia Nacional, podría ir al Ministerio Público en Paseo Sumacinta y denunciarlo. No así con los militares. Así que esa enorme diferencia nada más deja a salvo todo este asunto y tumba esa versión de esta guerra sucia mediática feroz que traen contra López Obrador. Y le apunto otra cosa, hay un artículo del 129 constitucional que es el que rige este asunto de los militares. No se tocó ni en una coma. O sea, los militares son una cosa, la Guardia Nacional son otra. Simplemente es un nuevo cuerpo de seguridad que va a coadyuvar a restablecer la paz y el orden en nuestro país. ¿Y cuál es la estrategia que hay detrás de esta Guardia Nacional? Todos lo sabemos. Las policías están infiltradas, están corruptas en su mayoría. Y entonces necesita Andrés Manuel un cuerpo de seguridad nuevo, limpio de todos estos vicios que ya tienen las policías actuales, para que se haga cargo de restablecer la paz y la tranquilidad en nuestro país. Yo le voy a recordar algo para que usted tenga una idea de qué es lo que sucede con esto. Seguramente muchos vieron la película de Los Intocables, cuando los estadounidenses peleaban contra aquel gran mafioso de Chicago, Al Capone. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno estadounidense para lograr vencer a Al Capone? Entre muchas cosas, crear ese grupo que denominaron Los Intocables, que era un grupo selecto, porque como Al Capone tenía infiltrada y corrompida
a los gobiernos, a las policías, no le podían hacer nada. Entonces el gobierno estadounidense, el presidente, creó ese grupo de los intocables que no tenían nada que ver con las policías de Estados Unidos, y de esa manera pudieron ponerle fin a la era de terror de Al Capone, que no solo controlaba Chicago, sino toda esa región estadounidense. ¿Y quien dirigía a los intocables era Elliot Ness? El famosísimo Elliot Ness. Claro que sí, muy famoso, ha habido películas y series de eso, que es un ejemplo de cómo restablecer el orden y la paz en un territorio cuando ya las policías fueron corrompidas e infiltradas, y los gobiernos, porque Al Capone compraba al alcalde, compraba a los policías, compraba a los federales, tenía comprado todo, ¿no? Entonces, de esa manera se logró. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación, crear un nuevo cuerpo de seguridad que se le denomina Guardia Nacional, integrado por un grupo selecto de policías militares y de marinos, que son de las dos instituciones que todavía nuestro pueblo le tiene confianza, porque a pesar de los pesares son los que nos han ayudado. Entonces extraen de ahí lo mejor para formar la Guardia Nacional, más los jóvenes que van a ser integrados y serán formados como elementos de esta Guardia Nacional para generar una nueva, tener una nueva generación de seguridad limpia de vicios y demás. Vamos a ir rápidamente a una brevísima pausa y regresamos a la recta final en De Viva Voz. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Y bueno, miren, para cerrar el programa y para que también el gobierno de Enrique Peña Nieto y el régimen neoliberal cierre con broche de oro a 48 horas de que fenezca este régimen neoliberal, resulta que le van a entregar
a la Orden del Águila Azteca al yerno de Donald Trump. Es la más alta distinción concedida a los extranjeros en México por servicios prominentes a la nación o a la humanidad. ¿Y cuál es la argumentación del régimen neoliberal que entrega esta orden del Águila Azteca? Pues que contribuyó mucho a que se diera el nuevo Tratado de Libre Comercio, que ahora le llaman TECMEC, o sea, una cosa ahí muy enredada, que por cierto está por firmarse, como bien apuntabas hace rato, allá en Argentina. ¿Cómo ves? No, pues verdaderamente complicado, ¿no? Yo creo que este régimen sigue dando bandazos y desde luego una de las últimas notas que nos sorprende a todos los mexicanos es que Enrique Peña Nieto decidió darle el Águila Azteca, el reconocimiento de Águila Azteca a el yerno de Donald Trump, algo que verdaderamente pues muchos analistas hemos criticado en el sentido de que no hay los méritos, no hay los valores, no hay esa intensidad que ellos señalan. No podemos olvidar los malos momentos que vivió este gobierno de Enrique Peña Nieto en la relación que tuvo con Donald Trump. No podemos olvidar que hace apenas unos días, 3-4 días, un grupo de migrantes fue bombardeado con gases lacrimógenos, con balas de hule, de plástico, y que causaron daño a muchos migrantes que estaban parados, estaban en la espera de poder entrar al territorio norteamericano y que desde luego por indicaciones de su presidente Donald Trump les echó balas, les echó gases pimienta, les echó bombas de sonidos y muchas otras cosas que desde luego causaron un daño a los migrantes y desde luego a algunos mexicanos. Y todavía nosotros en esa parte pues vamos a felicitar y a entregar un reconocimiento que se le da verdaderamente a distinguidos extranjeros que hayan contribuido a la causa, a una causa noble a nuestro país, hayan contribuido a dar alguna medicina, alguna aportación científica y que desde luego en este caso no sucede y que hay una irritación de esa clase intelectual, ¿no? ¿Verdad? Porque no debió ser y debió haberse sometido a mucho análisis antes de hacer esta barbaridad que está haciendo nuestro presidente, que como tú bien señalabas, está a punto de dejar... Yo digo el presidente. Ya no el nuestro, ¿no? No nuestro. Miren, le digo lo que publican los medios, ¿verdad? El gobierno de la República otorgará la Orden Mexicana del Águila Azteca al asesor senior de la Casa Blanca, Jared Kushner, por sus significativas contribuciones para lograr las negociaciones del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahora denominan TECMEC. De acuerdo con la Cancillería mexicana, Kushner desempeñó un papel fundamental a lo largo de todo el proceso de negociación, apoyando de manera decidida el desarrollo de las conversaciones comerciales entre ambos países, lográndose con ello resultados satisfactorios en un nuevo acuerdo en materia económica para los tres países, señala el canciller. La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la participación de Jared Kushner fue determinante para dar inicio al proceso de renegociación del TLCAN, evitando una salida unilateral de Estados Unidos de dicho tratado. Entonces, ese es el argumento, y ya nos recordaba acá nuestro amigo José Luis que hemos tenido pues una relación más allá de ríspida con el gobierno actual de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, quien, como ustedes muy bien lo saben, durante su campaña y a lo largo de su gobierno, pues no dejó de ponerle sendos epítetos a los mexicanos de violadores, asesinos, narcotraficantes, y bueno, ya ni voy a decir la otra palabra con la que nos ha denominado, no dejó de mencionarnos, pues para sacarle raja ahí al racismo, a la segregación de estos estadounidenses de clase media, de ese Estados Unidos profundo, que son sumamente racistas. Y bueno, después de todos estos insultos, pues resulta que le dan el Águila Azteca a este señor. Desafortunadamente, y creo que esa parte pues va a marcar ya
la salida lamentable de este gobierno, lamentable porque pues dio la última caída que no debió haber sido, sino debió haberse levantado en lo alto. Y desde luego no podemos olvidar que todo el tiempo ha insistido este presidente norteamericano Donald Trump de que los mexicanos debemos de pagar ese famosísimo muro que se construye y que desde luego nos corresponde a nosotros. En un claro ejemplo, pues yo diría, Leo, de humillación a los mexicanos. Entonces nosotros vamos a reconocerle a ellos alguna labor que creo que también ellos salen beneficiados con el Tratado de Libre Comercio. No nada más los mexicanos, no nada más los canadienses, también el norteamericano recibe muchos productos, muchos insumos para sus fábricas e industrias, mi querido amigo. Algo bien importante que debemos de tener claro. O sea, los Estados Unidos aceptó continuar en este nuevo tratado, continuación del TLCAN, ahora TEMEX, porque le conviene. O sea, porque le conviene. O sea, no lo hizo, ¿verdad? Ningún favor, ninguna concesión graciosa para nosotros como país. Lo hizo porque le conviene. Por lo tanto, no nos están haciendo ningún favor, no nos están ayudando en gran cosa. De tal manera que es innecesario este reconocimiento porque simplemente ellos actuaron conforme a sus intereses. Los mexicanos, en la medida de lo posible, cuidaron sus intereses. Hay que recordar aquí que quien verdaderamente intervino para que esto no cayera fue el propio Andrés Manuel López Obrador, quien a través de un equipo de transición que también se sumó a las negociaciones, logró que hubieran cosas positivas para México y que este TLC no se cayera. Así que si habría que reconocerle a alguien por el lado mexicano este esfuerzo, pues sería el equipo de transición de Andrés Manuel o al propio Andrés Manuel, que fue quien intervino. Hay que recordar que hubo un punto en que Estados Unidos estaba ya decidido a salirse del famoso Tratado de Libre Comercio. Llegamos al final, mi querido José Luis. Yo te agradezco como siempre tu puntual asistencia aquí. Le mandamos un saludo caluroso a nuestro amigo Juan José Sánchez Gálvez, que no ha podido estar las últimas semanas por algunos problemas ahí de trabajo y salud. Yo le agradezco como siempre a nuestra directora general, Pati Chamelis, que generosamente nos facilita este espacio, a mi amigo Adrián Mesa allá en Controles, a mi compañera Ana Ruth Zurita ahí en las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted que tan pacientemente nos distingue con su preferencia. Y ya lo sabe usted, hay que ser amables, regalen una sonrisa. Buenas noches. Grupo VX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.